de la tormenta de citoquinas y su relación muy estrecha que existe con esta infección del SARS-CoV-2, que es la pandemia del COVID-19, que en estos momentos pues ya nos encontramos en un rebrote que sería ya la tercera ola, que al parecer está siendo mucho más agresiva que las dos primeras, por las mutaciones que ha venido presentando el virus, y esto está dado que las mutaciones producen una afectación muy marcada en el sistema inmunológico, por lo que nos dan una respuesta inmunológica exagerada, desordenada, que está provocando más complicaciones, mayores índices de hospitalización, y esto está conllevando a un mayor índice de uso de las terapias intensivas, sobre todo en pacientes de menor edad, ya que antes, como medida general, se sabía que tenía que haber preexistencias, estas preexistencias que eran hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, en las que los pacientes tenían un estado proinflamatorio previo, y se decía que este estado proinflamatorio era el que favorecía a la respuesta alterada del sistema inmunológico, conocido como la tormenta de citoquinas. Entonces, en base a esto es cuando el paciente presenta complicaciones, el paciente presenta falla renal, falla hepática, falla pulmonar, y al final termina provocando una falla multiorgánica, que es la causa por la que la mayoría de pacientes fallecen. Y como estamos viendo ahora, esto está pasando en pacientes jóvenes o pacientes de menos de 30 años, que es lo que se ha venido evidenciando en estas últimas 2 semanas aproximadamente. Ya no son los pacientes de 80, de 90, de 70, sino ya son pacientes de entre 20 y 30 años. Bajo este preámbulo, pues vamos a tratar de iniciar para entender algo sobre esto de la tormenta de citoquinas, ¿sí? Entonces, esta tormenta de citoquinas no es nueva, ¿no? Ya fue descrita hace 10 años cuando apareció la infección por el SARS-CoV-1 o el coronavirus tipo 1. Ahora, con la pandemia de la COVID-19, por la infección del SARS-CoV-2, nos ha recordado el papel fundamental de nuestro sistema inmunológico frente al distrés respiratorio agudo severo. Esto se da, como les decía, por una regulación inadecuada del sistema inmunológico. Es una disregulación del sistema inmunológico, ya que puede haber una sensibilización baja, pero una respuesta exagerada por la activación del virus, ¿sí? Como les decía, en este año se van a cumplir 10 años de la primera descripción de la tormenta de citoquinas. Inicialmente por terapias de infusión de células T con antígenos quiméricos en pacientes que tenían patologías oncológicas, y posteriormente se estudió más a fondo en los pacientes con el SARS-CoV-1 o el coronavirus tipo 1. En resumen, la tormenta de citoquinas es una activación desmesurada, desproporcionada, o como dice ahí, es una hiperactivación del sistema inmunológico. Como tormentas de citoquinas, vamos a tener que es un síndrome inflamatorio sistémico. Al ser un síndrome inflamatorio sistémico y con una respuesta inapropiada, una respuesta exagerada, lo constituye en un cuadro potencialmente mortal en cualquier nivel de atención, en cualquier paciente que se presente, a cualquier edad. Como vamos a ver, hay tormentas de citoquinas en los niños que se presentan posterior a la infección, y en las personas adultas esta tormenta se presenta durante el cuadro en el que está cursando la infección. Estas tormentas de citoquinas se han estar dado por niveles altos de estas citoquinas circulantes, que ya las conocemos, que se les ha estudiado un poco más, no tan a fondo, pero se les ha estudiado un poco más, que son las que se miden en sangre y en nuestro medio, que son la interleuquina 6, la principalmente involucrada, la interleuquina 1, la interleuquina 10, que son las tres principales, que son las reguladoras de los procesos inflamatorios, ¿sí?
Esta hiperactivación de células inmunes está desencadenada por diversos factores, por decirlos de esta forma, que decía que pueden ser terapias oncológicas, oncoinmunológicas, por diferentes patógenos, no solo virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, como son los pacientes que tienen una sepsis severa, van a desarrollar una tormenta de citoquinas, que es por lo que terminan falleciendo, ¿no? Y también las enfermedades autoinmunes, que obviamente hay una alteración completa del sistema inmunológico. Es causada por una extensa activación del sistema inmunológico que genera como resultado una excesiva producción de citoquinas y quimiosinas. Esta excesiva producción de citoquinas y quimiosinas generalmente tienen un efecto contrarregulatorio, que se activan, se secretan, pero hay células que bloquean la secreción de estas citoquinas, lo que hacen que la inflamación sea adecuada y que haya una respuesta correcta ante cualquier enfermedad. Lo que pasa en las tormentas de citoquinas es que esta activación del sistema inmunológico no tiene un bloqueo. En lugar de tener un bloqueo, presenta una sobreestimulación, lo que hace que se sigan produciendo mayor cantidad de citoquinas, mayor efecto inflamatorio, mayor liberación de citoquinas y quimiosinas a nivel endotelial, lo que provoca un aumento de la permeabilidad capilar, llevándole a un paciente a un shock distributivo, un aumento en la inflamación a nivel alveolar, lo que provoca las neumonías o los síndromes de estrés respiratorio agudo. Provoca afectación a nivel de los glomérulos, provocando la falla renal aguda, provocando la falla hepática, como vamos a ver más adelante, y los signos, los síntomas, la clínica de los pacientes con tormenta de citoquinas es muy variada, que puede ser desde una leve febrícula hasta el síndrome de estrés respiratorio, dependiendo de si que existe o no el bloqueo del sistema inmunológico para que la producción de citoquinas y quimiosinas sea adecuada o inadecuada. De esto va a depender que se active o no la tormenta de citoquinas, ¿sí? Vamos a la parte medio compleja, eh, medio árida del asunto, que es entender la parte fisiopatológica. Como sabemos, las citoquinas van a estar directamente relacionadas con inflamación. Esta inflamación va a involucrar un conjunto de mecanismos biológicos. Esta inflamación es necesaria para resolver procesos infecciosos leves, para resolver procesos que están atacando a nuestro cuerpo, que no son de nuestro cuerpo, y para contener a estos patógenos que entran a nuestro cuerpo dando respuestas innatas y adaptativas. Si es un proceso infeccioso, pues va a haber una activación de los neutrófilos que van a inactivar al germen, y estos a su vez van a actuar los macrófagos que van a fagocitar al germen y va a desaparecer de esa forma la infección. Si es que no es una infección, si es que es un proceso inflamatorio sistémico como en las enfermedades autoinmunes, van a ir adaptando al organismo para que no haya una exagerada inflamación, una exagerada liberación de sustancias proinflamatorias y que el paciente pueda mantener de cierta forma una estabilidad, ¿sí? Van a requerir un equilibrio entre producción suficiente de citoquinas para poder eliminar, neutralizar al patógeno y evitar una respuesta inflamatoria exagerada con exceso de citoquinas causando el daño en la célula. Se ha visto que las únicas enfermedades o las enfermedades o los patógenos que más comúnmente producen esta respuesta exagerada de las citoquinas son los virus y los más comunes son las familias de los coronavirus, ¿sí? En la tormenta de citoquinas, volvemos a repetir y vamos a ir en torno a esto, gira esta presentación, existe una hiperactivación inmunológica porque hay una respuesta errónea ante la activación del sistema inmunitario. Hay una respuesta inapropiada o ineficaz de los factores que van a provocar una
inactivación del patógeno o los factores que van a provocar una respuesta inflamatoria para que exista una adecuada respuesta frente a ese patógeno. Esta tormenta de citoquinas se da cuando existe una carga patogénica exagerada, que puede ser un punto, o cuando la activación inmunológica es prolongada, como es en los procesos autoinmunitarios, o por infecciones no controladas, tal como los procesos sépticos, que va a dar como respuesta del sistema inmunológico una falla de este sistema inmunológico con imposibilidad de volver a la homeostasis. Es decir, se inicia la cascada, se mantiene esta cascada de liberación de citoquinas, esta cascada de inflamación para tratar de frenar al patógeno, pero no hay una homeostasis, no hay un proceso que ayude a frenar esta cascada, lo que va a facilitar a que esta tormenta de citoquinas, en lugar de ser un mecanismo protector, se vuelva un mecanismo dañino de nuestro organismo. ¿Sí? Tal como lo dice en la gráfica, generalmente tiene que haber un equilibrio entre las citoquinas proinflamatorias y las citoquinas antiinflamatorias. Como nosotros vemos, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, son las citoquinas proinflamatorias más potentes en nuestro organismo, y la interleuquina 10 y el factor estimulante de granulocitos son citoquinas antiinflamatorias. Entonces tiene que haber un equilibrio. Los unos van a provocar o a inducir una mayor inflamación y los otros van a provocar que haya una homeostasis y que no se produzca esta inflamación exagerada y que no se provoque una tormenta de citoquinas, ¿sí? Cuando existe una falla en estos mecanismos de retroalimentación negativa, que previene la hiperinflamación y la producción excesiva de citoquinas inflamatorias, va a provocar la hiperinflamación sistémica, ya no es una inflamación localizada, y va a llevar a un fallo multiorgánico, ¿sí? Las células reguladoras que van a regular todo este mecanismo son los receptores de las citoquinas inflamatorias de la interleuquina 1 y las citoquinas antiinflamatorias, que son la interleuquina 10. Como ven, la interleuquina 1 es la que empieza el proceso inflamatorio y la interleuquina 10 es la que va a frenar y hacer la homeostasis para que la inflamación sea controlada. En caso de que no haya un control, de que haya mayor producción de interleuquina 1, pues va a desencadenarse toda esta cascada que se conoce como tormenta de citoquinas, ¿sí? Toda tormenta de citoquinas va a implicar una respuesta inmune. Esta respuesta inmune es exagerada, esta respuesta inmune es desproporcionada, que va a causar un daño colateral. Puede ser un daño colateral de un órgano o un daño colateral multisistémico, dependiendo del grado de hiperactivación, dependiendo del grado de disrupción del sistema inmunológico. Y para esto existen criterios para identificar cuando inicia una tormenta de citoquinas. Porque hay, primero, niveles elevados de citoquinas, como marcadores proinflamatorios a nivel de las citoquinas, tenemos que antes de elevarse los valores de interleuquina 6, que es lo que estamos midiendo ahorita en COVID-19, se puede ver una elevación de ferritina, se puede ver una elevación de PCR, que están directamente relacionados con el inicio de una tormenta de citoquinas, ¿sí? Entonces vamos a ver niveles elevados de citoquinas circulantes o predecesores de citoquinas circulantes a nivel sérico, ¿sí? Que ahora son medibles, que ahora los conocemos, y que de acuerdo a esto vamos a predecir si un paciente va a necesitar hospitalización, va a terminar en terapia intensiva, va a provocar afectación pulmonar, va a provocar afectación renal, va a provocar afectación hepática, va a provocar afectación a nivel del sistema de coagulación, dependiendo de los valores que se presenten al inicio, cuando abordamos al paciente, ¿sí? Luego vamos a ver que después de que hay estos marcadores, hay síntomas inflamatorios sistémicos agudos. El síntoma inflamatorio sistémico agudo que mayormente nos predice complicación
es la fiebre. La fiebre de más de 39 grados, la fiebre que es persistente, la fiebre que no cede, nos indica que hay una disrupción de nuestro sistema inmunológico y por ende estamos frente a lo que consideraríamos una tormenta de citoquinas. Y como consecuencia de todo esto, citoquinas a nivel sérico altas, presencia de síntomas sistémicos inflamatorios agudos, el más importante, el más primordial que debemos valorar, la persistencia de fiebre o no, que nos van a desencadenar en un fallo o una disfunción multiorgánica. ¿Cuál es la disfunción multiorgánica a la que nos lleva? A una falla renal, a una falla hepática o una falla pulmonar. Dentro de la tormenta de citoquinas, causa esta tormenta de citoquinas, como ya les dije antes, va a haber mayor daño que beneficio ante la respuesta inmune, porque esta respuesta inmune es sostenida, esta respuesta inmune es exagerada y va a provocar muchas complicaciones a nivel endotelial sobre todo. Y va a provocar una disfunción orgánica secundaria a la excesiva respuesta inflamatoria sistémica del huésped. Como vemos, lo normal que sería que cuando hay una infección controlada, hay un reconocimiento inmunológico, esta respuesta inmunológica es apropiada, se activa el factor de necrosis tumoral, se activan las interleuquinas 6 en un rango normal, eliminan el proceso infeccioso y se regresa a una homeostasis. Y el paciente vive y el paciente sobrevive sin ninguna complicación. ¿Qué es lo que pasa en más del 80 al 90% de los pacientes por COVID? Si el paciente por COVID no presenta fiebre, si el paciente con COVID no presenta artralgias, si el paciente con COVID no presenta en los primeros días astenia marcada, significa que la respuesta inmunológica es adecuada frente al virus. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una respuesta, cuando hay una infección sin control, cuando hay una hiperestimulación sin control, cuando no logra encapsular adecuadamente al virus, este produce una mayor replicación, esta mayor replicación produce una respuesta inapropiada, una respuesta que retarda la activación del sistema inmunológico y como vemos se activa toda esta cascada de citoquinas que son la interleuquina 1, la interleuquina 1B, la interleuquina 8, la interleuquina 6, la interleuquina 10, los factores de crecimiento granulocitario, los factores de crecimiento endotelial, las proteínas moderadoras de interferones, todas estas van a desencadenar una tormenta de citoquinas. ¿Y qué es lo que nos provoca una tormenta de citoquinas? Un proceso de sistema de respuesta inflamatoria sistémica que nos va a llevar a un proceso séptico, a un daño pulmonar marcado y el paciente obviamente terminará ingresando a una unidad de cuidados intensivos por una insuficiencia respiratoria marcada, con o sin daño de otros órganos, que puede ser con insuficiencia renal, sin insuficiencia renal, con falla hepática aguda o sin tener falla hepática aguda, pero principalmente la afectación va a ser a nivel pulmonar. Por eso los pacientes inicialmente presentan insuficiencia respiratoria aguda y posteriormente presentan la otra cascada, que puede ser falla renal aguda, falla hepática aguda, que a la final, si no logramos controlar esta cascada, esta tormenta de citoquinas, el paciente va a terminar falleciendo o, como dice ahí, con la muerte del huésped. ¿Sí? ¿Qué células van a estar involucradas en esta tormenta de citoquinas? Van a ser van a ser un sinnúmero de células, iniciando por los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, que son los que, por decir de cierta forma, nuestros primeros defensores que aparecen ante cualquier proceso, sea viral o bacteriano, o ante cualquier patógeno. Estos van a reconocer a los patógenos, van a producir la cantidad que se necesiten de citoquinas y van a fagocitar al patógeno. Eso en una condición normal. Como les decía, el virus, el cuerpo lo que hace es reconocer al virus, pero la replicación viral es mayor, entonces
esta producción de citoquinas ya no es adecuada, es una producción exagerada y por eso se produce lo que se llama tormenta de citoquinas, cuando no se lo logra encapsular al virus adecuadamente para que éste sea eliminado de nuestro organismo. Las células T y las células asesinas naturales o natural killer, que se les conoce, van a activar el sistema adaptativo. Estas son las células que están directamente relacionadas con la activación de la cascada inflamatoria, con la activación de la cascada de citoquinas, y de cierta forma son las que van a estar directamente relacionadas con la activación de la tormenta de citoquinas, ¿sí? Las células implicadas con mayor frecuencia en la tormenta de citoquinas inicialmente son neutrófilos, macrófagos y las células asesinas naturales. Inicialmente hay una producción exagerada de neutrófilos y esta a su vez exagera la producción de neutrófilos, que son los que van a gatillar toda la cascada inflamatoria que vamos a ir viendo más adelante. Los neutrófilos, como vemos, al existir un proceso infeccioso, un patógeno, pueden producir una red de fibras extracelulares que van a contribuir a nivel sérico, contribuir a la formación de esta red, contribuye a la formación de trombos y ante esa formación de trombos se amplifica la producción de citoquinas. Entonces, inicialmente se forman trombos y ahí es cuando van a activarse la producción de interleuquina 1, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral alfa, el interferón alfa, todos estos marcadores inflamatorios, ¿sí? Por eso vemos que el paciente con tormenta de citoquina es un paciente en un estado protrombótico. Es un paciente que generalmente también presenta cualquier complicación hematológica. Luego tenemos que los macrófagos van a tener funciones que van a ser la propia de cualquier macrófago, fagocitar ante la presentación de cualquier antígeno y lo eliminan del cuerpo. Eso en una condición normal, pero cuando no hay condiciones adecuadas, se hiperactivan los macrófagos y secretan grandes cantidades de citoquinas que finalmente van a causar un daño tisular severo y disfunción orgánica. Entonces, las primeras células que van a estar al frente de nuestro sistema inmunológico, los neutrófilos y los macrófagos. Y como les decía, la función citolítica de las células asesinas naturales va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque estas células asesinas naturales son la que provocan una homeostasis, son las que frenan la producción exagerada de citoquinas y de cierta forma están bloqueadas y existe de esta forma una inflamación sistémica y va a dar un exceso de producción de interleuquina 6, que es la principal interleuquina relacionada en la tormenta de citoquinas y es la que mayores complicaciones y es la que mayor permeabilidad capilar y es la que mayor disfunción tisular va a dar y que inicia por la producción desmesurada o inadecuada de interleuquina 6, que está mediada por los macrófagos, por los neutrófilos y también por una inactivación o una disfunción de las células natural killer, ¿sí? El sistema inmunológico adaptativo, como decíamos, está compuesto por las células T y las células B. Las principales células efectoras de la tormenta de citoquinas o de la cascada inflamatoria son las células T. Dentro de estas células T vamos a tener células auxiliares tipo 1, tipo 2, hasta células auxiliares tipo 18, pero se ha visto que las células auxiliares tipo 1 y los linfocitos T citotóxicos son los principales responsables de defensa del huésped y de cierta forma son los principales responsables de esta tormenta de citoquinas, ¿sí? Las células auxiliares tipo 1 regulan el reclutamiento de macrófagos o, por decir de otra forma, regulan la producción de macrófagos. Si hay una hiperproducción de estas células, va a haber una mayor producción de macrófagos, una disrupción a nivel de las células y una mayor producción de citoquinas. Las células auxiliares tipo 2, las células T auxiliares tipo 2, igual van a regular la producción o el reclutamiento de eosinófilos y de basófilos a nivel sérico. Las células auxiliares tipo 9 van a reclutar mastocitos, las células auxiliares tipo 17 van a reclutar también neutrófilos. Como vemos,
El sistema inmunológico de las células T son los que van a estar directamente relacionados con la defensa de nuestro organismo y con la cascada o con la producción de la tormenta de citoquinas. Como vemos, aquí las células auxiliares de las células T, tenemos las tipo 1, las tipo 2, las tipo 9 y las 17, son las que estimulan la producción de interleuquinas, de interferones, y van a aumentar la producción de macrófagos, de células dendríticas, de eosinófilos, de basófilos, de células metastáticas, de células de mastocitos, perdón, de neutrófilos, y esto va a desencadenar una desproporción en el sistema inmunológico que a su vez va a provocar la tormenta de citoquinas, ¿sí? Las células T y las células B son células, las células ante una respuesta inflamatoria exagerada, las células T tipo 1 se activan o se hiperestimulan en la tormenta de citoquinas, y como ya veíamos, va a la hiperactivación de estas células T tipo 1, se van a producir un gran número o una gran cantidad de interleuquinas e interferón. Como dice ahí, producen gran cantidad de interferón, inducen una reacción tardía de hipersensibilidad. Entonces, el paciente está sensibilizado, pero va a provocar que esta sensibilización no sea controlada, sino ya va a tener una sensibilización a un mayor tiempo y por ende una mayor producción de interleuquinas. Van a activarse los macrófagos y provoca la cascada inflamatoria exagerada. Mientras que las células B no suelen estar asociadas con la patogenia de la tormenta de citoquinas. Las únicas células implicadas en la tormenta de citoquinas son los linfocitos T o las células T. Como ya vemos, los principales células o las protagonistas de las tormentas de citoquinas son las citoquinas. Entre estas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12, la interleuquina 18, el factor de necrosis tumoral, son los mayores células proinflamatorias que inducen a un efecto grave con un estado de hiperinflamación en el paciente con tormenta de citoquinas. Va a existir una reducción de los síntomas y una mejoría en la función de los órganos conjuntamente con un valor sérico o un valor medido más bajo de estas interleuquinas. En nuestro medio medimos la interleuquina 6 y en base a eso se administran los tratamientos que hoy se están utilizando para la pandemia por la COVID. Luego tenemos que, aparte de la interleuquina 6, de las interleuquinas, el interferón con la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, son los que principalmente están involucrados en la tormenta de citoquinas y tienen una igual proporción a nivel sérico si los medimos durante la tormenta de citoquinas. Como les decía, estas células o la liberación de estas células tiene síntomas muy básicos, síntomas que pueden presentarse en cualquier patología, pero si estos síntomas son severos, si estos síntomas son persistentes, nos dan a pensar que este paciente va a presentar complicaciones, que este paciente va a requerir hospitalización. El principal síntoma es la fiebre. Como vemos, el interferón, uno de los principales síntomas que va a producir es fiebre. Luego los escalofríos, el dolor de cabeza, los mareos y la fatiga. Pero el principal síntoma es la fiebre, y de la fiebre va a depender que el paciente esté en un estado proinflamatorio severo. La fiebre es una característica clínica en la tormenta de citoquinas y principal síntoma a identificar, provocada por la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor necrosis tumoral y también por el interferón. La interleuquina 6 tiene valores altos en la tormenta de citoquinas. Esta interleuquina 6 sensibiliza la membrana de las células endoteliales, provoca una hiperinflamación a nivel endotelial, que aumenta el incremento de la permeabilidad capilar, que va a dar como efecto múltiples edemas, anasarca, y si hay fuga de líquido del intravascular al intersticial, obviamente va a haber hipotensión y a su vez va a provocar un choque distributivo. Y a su vez, si esto es a nivel pulmonar, va a formar una disfunción pulmonar, como son los parches a nivel
de las imágenes o a nivel de pulmón, lo que va a provocar un distrés respiratorio agudo. Como vemos, el principal, la interleuquina 6, una de las principales causantes de todas las complicaciones en los pacientes con las tormentas de citoquinas. El factor de necrosis tumoral es una citoquina proinflamatoria muy potente que tiene múltiples receptores endoteliales. Como vemos, todos van a estar ligados con los receptores a nivel endotelial. Una disfunción endotelial es lo que provoca todas las complicaciones en las infecciones por SARS-CoV-2. Va a inducir a fiebre, exacerba la inflamación sistémica, que ya a su vez provocó la interleuquina 6, entonces va a provocar una mayor inflamación o un mayor estado inflamatorio y va a inducir una mayor apoptosis celular, una mayor muerte celular. La interleuquina 18 es también miembro de las interleuquinas 1, se activa a partir de los precursores de piropoptóticos, que son a través de los que van a inducir a procesos febriles. Los macrófagos y las células dendríticas son las principales fuentes de interleuquina 18, es decir, se activan los macrófagos, mayor producción de interleuquina 18. Mayor producción de interleuquina 18, mayor estado proinflamatorio y mayor daño en el huésped. Esta interleuquina 18 es un marcador de gravedad que se correlaciona con valores elevados de ferritina y transaminasas durante la tormenta de citoquinas. Entonces, la ferritina no está directamente relacionada con la producción de citoquinas, de marcadores inmunológicos, pero sí es un marcador que está directamente relacionado con los valores altos de las interleuquinas, especialmente la interleuquina 18 y la interleuquina 6, que son las principales interleuquinas relacionadas en la infección por SARS-CoV-2 y también transaminasas, como vemos en los pacientes que tienen falla hepática aguda. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de citoquinas, vamos a ir indicándoles las que están relacionadas directamente con la infección por SARS-CoV-2, la interleuquina 1, que se produce la fuente principal, es a nivel de macrófagos, células epiteliales. ¿Cuál es la principal función? Es una citokina proinflamatoria de función pirogénica, activa los macrófagos y activa las células auxiliares T17, que a su vez van a producir interleuquina 6, que está a nivel de macrófagos, células endoteliales y las células T. Es también proinflamatoria, aumenta la producción de anticuerpos e induce reactantes de fase aguda, PCR y ferritina altas. La interleuquina 10 está en las células T reguladores y en las células auxiliares T tipo 9. Es una citoquina antiinflamatoria, es la que contrarresta el efecto de las otras citoquinas, inhibe las células T1, que son las que provocan la liberación de citoquinas, y también inhibe la liberación de ciertas citoquinas. Luego tenemos el interferón. El interferón se produce a nivel de las células auxiliares T tipo 1, las células de T, las células linfoides del grupo 1 y las células asesinas naturales. Es una citoquina proinflamatoria y también activa los macrófagos. El factor de necrosis tumoral en los macrófagos, células T, en las células asesinas naturales y los mastocitos. Va a producir un aumento de la permeabilidad vascular y tiene una función pirogénica. Todas estas van a producir una fiebre desproporcionada. Las quimiosinas, la principal quimiosina involucradas en la infección por SARS-CoV-2 es la proteína inductora de interferón 10, que se produce a nivel de los monocitos, de las células endoteliales de los queratinocitos. Esta quimiosina es inducible por el interferón. Va a haber mayor reclutamiento de macrófagos, mayor producción de células auxiliares tipo 1 y mayor cantidad de células natural killer. ¿Sí? Y luego tenemos las proteínas plasmáticas, que son los marcadores que se van a elevar. Todo el complemento va a estar elevado, el PCR va a estar elevado y la ferritina también va a estar elevado como un proceso proinflamatorio. ¿Qué clínica van a presentar los pacientes con tormenta de citoquinas? Va a abarcar varios trastornos, la desregulación inmunitaria, caracterizado por síntomas constitucionales, inicialmente fiebre, astenia, artralgias, cefalea. Luego va a haber una inflamación sistémica,
en la que ya el paciente va a tener alteraciones hemodinámicas y al final una disfunción multiorgánica, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar. Casi todos los pacientes tienen fiebre alta con síntomas variados dependiendo de la severidad, pero todos, absolutamente todos los pacientes tienen fiebre alta en la tormenta de citoquinas. Además de la fiebre alta va a presentarse fatiga, anorexia, cefalea, exantema, diarrea, como vemos, artralgias, mialgias y hallazgos neuropsiquiátricos, que no se han visto estos hallazgos neuropsiquiátricos en pacientes con infecciones por COVID. Pero sí hemos visto diarrea que están desencadenadas por las citoquinas circulantes. Como vemos, los síntomas pueden ser muy variados porque las citoquinas van a actuar a cualquier nivel. A nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel del sistema vascular, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel de la piel. Todos estos síntomas se han descrito en los pacientes con infección por COVID y sobre todo en los pacientes por infección por COVID grave que terminan en ventilación mecánica, que terminan en diálisis o que por mala suerte terminan falleciendo. ¿Sí? Los síntomas se deben, como ya veíamos, al daño tisular inducido por las citoquinas que van a alterar la fisiología de una respuesta aguda moderada, pero esta respuesta es exagerada y que está mediada por células inmunitarias. En los casos severos va a progresar, obviamente, a coagulación intravascular diseminada, oclusión vascular o hemorragias, que es lo que presentan todos los pacientes en los que no se logra controlar esta tormenta de citoquinas en la infección por COVID y que es por lo que terminan falleciendo. En los casos graves, esa coagulación intravascular diseminada se acompaña obviamente de disnea, hipoxemia, hipotensión, desequilibrio hemostático, choque distributivo y muerte, como ya veíamos, que son causados por la liberación de citoquinas. La mayoría de pacientes desarrolla un síndrome de estrés respiratorio agudo. Obviamente, inicialmente va a presentar tos, luego taquipnia, dificultad respiratoria, hipoxemia, que al final terminan en ventilación mecánica. Esta combinación de hiperinflamación más coagulopatía, más recuentos de plaquetas bajos o plaquetas altos, coloca al paciente con tormenta de citoquinas en un alto riesgo de hemorragia espontánea. Los casos más graves de los pacientes con tormentas de citoquinas, como ya vimos, va a haber injuria renal, lesión hepática o colestasis hepática aguda y también afectación miocárdica. Muchos pacientes con infección grave por COVID han tenido infartos. Incluso muchos pacientes después de superar el COVID presentan infartos secundarios a esta tormenta de citoquinas. La combinación de disfunción renal con muerte de células endoteliales a nivel renal y la hipoalbuminemia va a conducir a una extravasación capilar y anasarca del paciente, lo que va a empeorar la función renal y lo que va a aumentar la injuria del riñón, por lo que el paciente termina en diálisis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a nivel de laboratorio? Vamos a ver los marcadores urorectantes de fase aguda altos. El PCR alto, va a haber aumentos en los neutrófilos, como ya vimos, va a haber disminución en los linfocitos, perdón. La ferritina va a estar elevada y los niveles de dímero D van a estar completamente altos. También podemos medir los niveles séricos de interferón, los niveles séricos de interleuquina 6, interleuquina 10 y el receptor alfa de interleuquina 2. Acá medimos únicamente la interleuquina 6, de lo que sé, y el interferón en algunos laboratorios. También vamos a evaluar la función renal, la función hepática, la función de gases, obviamente, para ver cómo está la parte hepática, renal y pulmonar de acuerdo a la gravedad de los síntomas o la enfermedad subyacente, como dice ahí. En el enfoque de la tormenta de citoquinas se debe lograr 3 objetivos principales. Identificar el trastorno subyacente. ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es el patógeno? Establecer la gravedad del evento. ¿Está en un síndrome de estrés respiratorio agudo? ¿Está en una falla multiorgánica? Y determinar la trayectoria clínica. Si esta trayectoria clínica, si el paciente presentó las complicaciones en pocas horas, obviamente la tormenta de citoquinas es muy marcada, es de mayor mortalidad. Si el paciente presentó
esta complicación de forma progresiva, pues está habiendo una tormenta de citoquinas, pero sí está habiendo una adecuada contrarregulación. De esto va a depender el pronóstico y también va a depender las complicaciones de los pacientes con tormentas de citoquinas. ¿Qué es lo que pasa en las tormentas de citoquinas en los pacientes que están cursando con COVID-19? Va a caracterizarse, como ya vemos, con síntomas leves desde la fiebre, la fatiga, hasta síntomas graves como insuficiencia respiratoria, tormenta de citoquinas y falla multiorgánica. Como ven, la tormenta de citoquinas está un paso antes de la falla multiorgánica. La tormenta de citoquinas obviamente asociada a malos resultados. La mayoría de pacientes terminan con complicaciones y falleciendo. Hay aumento de la hemofagocitosis conjuntamente con los niveles altos de citoquinas, así como varios agentes inmunosupresores del paciente van a verse afectados. En pacientes gravemente enfermos, sugieren que la tormenta de citoquinas contribuye a la infección del COVID-19. Entonces, obviamente, a mayor liberación de citoquinas, mayor disregulación de estas citoquinas, mayor hiperinflamación del sistema inmunológico, mayores complicaciones, mayor riesgo de que el paciente vaya a presentar una falla multiorgánica. En la infección por COVID existe una liberación retardada de citoquinas desde las células del endotelio respiratorio, las células dendríticas y los macrófagos. Este retardo en la liberación de las citoquinas son lo que van a inducir posteriormente que la carga viral es mayor y por ende va a inducir una mayor liberación de citoquinas y esto a su vez no va a haber factores contrarreguladores que van a provocar esta tormenta de citoquinas. Posteriormente, estas células liberan bajas cantidades de interferones antivirales y con estas altas concentraciones de citoquinas proinflamatorias ya hay una disrupción en el proceso inmunitario del paciente. Luego va a haber una disminución de la producción del interferón y en los casos graves va a haber una falta de respuesta antiviral porque ya no hay una adecuada producción del interferón, pero sí hay un proceso inflamatorio ya establecido. En la tormenta de citoquinas asociadas al COVID-19 se encuentran niveles elevados de interferón alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, la proteína 6 inductora de interferón, el factor de necrosis tumoral, la proteína inflamatoria de macrófagos y el factor de crecimiento vascular endotelial. Los niveles más altos de interleuquina 6 están asociados con menor supervivencia, mayor riesgo de muerte. Si medimos en los pacientes con COVID grave, en pacientes que están intubados, los niveles de linfocitos TSD4 y TSD8 están completamente disminuidos. Un rasgo característico de la tormenta de citoquinas que está relacionado con la homeostasis del hierro. Obviamente, como les decía, va a haber valores altos de ferritina en pacientes y va a estar directamente relacionado con la gravedad de la enfermedad. Valores más bajos de ferritina, menor afectación del paciente. Valores más altos de ferritina, el paciente va a tener una afectación grave. El cuadro clínico característico de estos pacientes, el edema, como ya decíamos, por la fuga capilar, insuficiencia pulmonar, hepatoesplenomegalia por la afectación hepática, va a haber adenopatías, va a haber citopenias, va a haber alteración en la función hepática y activación de la cascada de coagulación que a la final el paciente termina en una CID. Se evidencia además niveles altos de PCR, dímero D, hipoalbuminemia, disfunción renal y derrames en los pacientes con infección por COVID-19. Va a haber una hiperactividad inmunitaria con una falta de resolución de la respuesta inmunológica por la replicación viral en curso. Esta, a su vez, va a provocar una alteración en la respuesta inmunológica en los casos graves. Al principio, la liberación de citoquinas es muy baja, lo que va a favorecer a la replicación viral y esto, a su vez, posteriormente va a provocar un mayor liberación de citoquinas que va a provocar la tormenta de citoquinas. La correlación entre carga viral nasofaringea y los niveles de citoquinas sugieren una respuesta inmune directamente proporcional o proporcionada entre los niveles. Si es baja la carga viral, baja los niveles de citoquinas. Si la carga viral es alta, mucho mayor los niveles de citoquinas y mayor riesgo de provocar una tormenta de
citoquinas. En la tormenta de citoquinas va a haber una respuesta inmune desregulada, excesiva, luego de que los vibriones van a ser liberados a nivel sistémico. Estos pueden ser o captados por los macrófagos, por las células dendríticas, por los neutrófilos, que van a provocar un incremento en la permeabilidad de los vasos alveolares y a la vez una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 1B es altamente inflamatoria, que inicia el ciclo de retroalimentación proinflamatoria, dando como resultado el daño celular y la acumulación de células inmunes. Luego tenemos que se activan las células dendríticas, que a su vez activan la interleuquina 6, produce interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral alfa, van a migrar hacia ganglios linfáticos y siguen estimulando el sistema de células T por el antígeno viral, pudiendo llegar a tejidos distantes, como puede ser hígado, como puede ser riñón, como puede ser páncreas. Van a provocar una inflamación y un daño de estos órganos, lo que se resume o lo que termina en un daño multiorgánico y no solo a nivel pulmonar ni hematológico. Estos errores en la inmunidad, producidos por el interferón tipo 1, la producción de anticuerpos, sugieren que hay muchos pacientes que tienen una inadecuada respuesta viral ante el coronavirus, y esto es lo que provoca que haya mayor replicación y posteriormente se desencadena esta tormenta de citoquinas. Otro mecanismo que se relaciona con el mimetismo molecular que existe entre el SARS-CoV-2 y un autoantígeno. Entonces, este SARS-CoV-2 no provoca inicialmente una liberación de macrófagos, de células de estimulación de células dendríticas, por lo que llega a una replicación alta, y luego de esta replicación va a provocar el síndrome inflamatorio multisistémico postinfección, como ocurre en los niños. Entonces, como vemos, hay pacientes que van a provocar, en los niños especialmente, se provoca el síndrome multisistémico postinfección. Las condiciones coexistentes se asocian con una mayor gravedad del estado inflamatorio crónico. Como les decía, ¿cuáles son las preexistencias o las coexistencias? Diabetes, hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico. Esto se decía hasta hace poco que eran factores de riesgo para complicación y eran factores de riesgo para que el paciente termine con un mal pronóstico en las infecciones por COVID-19. En la tormenta de citoquinas desencadenadas por SARS-CoV-2 se requieren diferentes terapias, ya que puede ser desencadenada por una sobreinfección. Entonces, hay que identificar primero si la tormenta de citoquinas es hiperaguda o es sostenida. Si la tormenta de citoquinas es en la etapa inicial o en etapa tardía, porque puede ser que el paciente ya tenga lesiones pulmonares y estas lesiones pulmonares se sobreinfectaron. Pero para que exista sobreinfección, va a tener que pasar un tiempo prudente, 5 o 7 días. Entonces, no es que el paciente va a requerir antibióticos de inicio, sino que el paciente va a requerir antibióticos posterior a la cascada de la tormenta de citoquinas, ¿sí? La sobreproducción de citoquinas va a incrementar el riesgo de infecciones secundarias, como les decía, y esto a su vez va a provocar complicaciones muy graves. El sitio primario de la enfermedad va a contribuir a las diferentes respuestas inmunitarias, los mecanismos subyacentes de las tormentas de citoquina. La linfopenia no es observada a menudo en los trastornos con tormentas de citoquinas, pero es característica de los pacientes con COVID-19 grave. Y por ende es un paciente que está hospitalizado y por ende es un paciente que probablemente esté en la UCI. Y de esta forma se debe a la infiltración tisular del virus y la destrucción de los linfocitos. Luego también vemos que en el COVID-19 los problemas de coagulación son muy frecuentes y estos pueden ocurrir por trastornos de las citoquinas. Pero los eventos tromboembólicos van a ser más frecuentes en la tormenta de citoquinas por COVID-19. Es una de las complicaciones. Son eventos tromboembólicos microangiopáticos o macroangiopáticos. Los niveles circulantes de interleuquina 6, la ferritina, son más elevados en los casos de tormentas de citoquinas. Como les decía,
los pacientes con niveles altos de ferritina, niveles altos de interleuquina 6, niveles altos de dímero D en el inicio de la enfermedad, de cierta forma nos predicen si este paciente va o no a requerir hospitalización única y exclusivamente por estos valores medidos en el nivel C. Como vemos y como sabemos, la dexametasona es uno de los medicamentos estudiados, reconocidos mundialmente, que reduce la mortalidad en los casos graves. La dexametasona se utiliza en los casos graves. Y como dice ahí, tenemos que ver que los niveles de PCR, los niveles de ferritina, los niveles de interleuquina 6 sean altos para que sean administrados. De lo contrario, es contraproducente administrar dexametasona. Y en los pacientes que tienen mayor requerimiento de oxígeno suplementario. Hasta ahora, el único medicamento que ha demostrado frenar o regular de cierta forma la tormenta de citoquinas es la dexametasona. Y también se hace necesario el uso de anticoagulación por todos los trastornos trombóticos en los pacientes con COVID-19 que están expuestos a la tormenta de citoquinas. Eso sería todo en cuanto les podría hablar de la tormenta de citoquinas. Como ven, es bastante amplio, es bastante largo, muchas cosas se han dicho, muchas cosas siguen en estudio y seguimos aprendiendo cada día de esta enfermedad. Hoy sabemos mucho más, hoy sabemos que es beneficioso, hoy sabemos que es dañino para los pacientes y hoy sabemos que de acuerdo a ciertas coexistencias o a ciertos valores podemos predecir qué paciente puede complicarse o no. Están abiertas las preguntas, haberme escuchado. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, recuerden que pueden alzar la mano para poder abrir el micrófono. Listo. Sí, doctor, creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por su Ok, yo presentación, les doctor. agradezco mucho. Y, Gracias por la... y esperamos poder contar con usted en próximos eventos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Igual, Tengan buenas buenas... tardes. Bueno, para continuar con el siguiente tema, es respecto a las manifestaciones respiratorias y pulmonares agudas en la infección por COVID-19. Contamos con el doctor Aldo Mateo Toraqui Carrasco, PhD, doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, Ecuador, especialista en Medicina Interna, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, Ecuador, máster en Análisis Avanzado de Datos Multivariante, Universidad de Salamanca, especialista en Neumología, Hospital Clínico Universitario de Salamanca, doctor PhD en Medicina para la Universidad de Salamanca, profesor titular de la Cátedra de Medicina Interna de la Universidad de la SUAY, médico tratante de Neumología y Medicina Interna, Hospital Universitario del Río, miembro del Comité Científico del Colegio Médico de la SUAY, y podemos encontrarlo en su página www.doctormateo.com. Doctor, buenas tardes. Confírmeme, Hola, por buenas favor, tardes. si puede compartir la pantalla. Está compartida.